Ecosistemas digitales, su estado actual. Esta exposición en video la presento, soy Laura Vargas Gastelum, en calidad de alumna, con la finalidad de acreditar un tema en la asignatura Educación y Competencias Digitales en la era de la transformación digital, de la maestría en Competencias Docentes para la Transformación Digital, impartida por el doctor Marco Antonio Hernández Vargas, en opción educativa en línea desde la U Internacional de Aguascalientes. Los dispositivos tecnológicos, la Internet y sus aplicaciones están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida, transformando la forma en que nos comunicamos y cómo vivimos, y construyendo comunidades virtuales que reúnen elementos afines, ya sean personas o empresas, con presencia en la red, con contenidos virtuales e infraestructura tecnológica. Y estos participantes colaboran, interactúan, aportan conocimientos, compiten y se apoyan entre sí, conformando ecosistemas digitales. En el espacio educativo, los medios electrónicos han transformado los procesos de formación, aportando un veloz acceso a enormes cantidades de información desde múltiples fuentes, a veces confiables, a veces no, entre las cuales se encuentran las comunidades científicas, académicas, libros digitales, revistas, publicaciones en línea, incluso enciclopedias colaborativas donde cualquier usuario puede aportar conocimientos a esa enciclopedia. Un caso concreto viene siendo la Wikipedia. También los blogs, los portales de internet, las bases de datos, las videoconferencias, las redes sociales, los foros de discusión, los webinarios, los cursos masivos en línea, los cursos interactivos, los tutoriales en internet, las listas de correo electrónico y otros recursos disponibles en ese espacio alternativo han cambiado los horarios, los lugares, la comunicación, la interacción y los modos que existen para producir y socializar el conocimiento y el aprendizaje para la vida. Todo ello gracias a la omnipresencia de las tecnologías de la información y comunicaciones, o lo que llamamos la computación ubicua. De manera que la comunidad educativa, las escuelas y las TICs conforman hoy en día ecosistemas digitales de aprendizaje. Hablemos del concepto. En una conceptualización formal, el ecosistema digital se define como una composición de entidades mixtas, multiformes y heterogéneas que participan en un dominio digital y llevan a cabo una interacción interdisciplinaria y vinculatoria entre ellas. Para comprender mejor este concepto, conviene analizar el concepto de ecosistemas y sus tipos. En primer término, tenemos el ecosistema natural. Aquí tenemos una fotografía de ejemplo de un ecosistema de tipo pradera. El ecosistema natural es una comunidad biológica de organismos que interactúan entre sí en su entorno físico. Por ejemplo, el desierto, el bosque, la jungla, la pradera, el pastizal y otros, donde el entorno es el espacio físico con todo lo que existe ahí, como el clima, los recursos, y las especies que lo conforman vienen siendo animales y plantas. Pero en el mundo empresarial también existen ecosistemas. Un ecosistema empresarial es una red de compradores, proveedores y fabricantes de productos o servicios relacionados en un entorno socioeconómico que incluye también un marco institucional y un marco regulatorio. Además, estamos viviendo la era de la transformación digital, donde también tenemos lo que llamamos ecosistemas digitales, que consisten en una representación virtual de la fusión entre el ecosistema natural y el ecosistema empresarial, llevando a las empresas a un plano virtual constituido por una infraestructura digital
autoorganizada, destinada a crear un entorno virtual para organizaciones en red que apoya la cooperación, el intercambio de conocimientos, el desarrollo de tecnologías abiertas, adaptativas y los modelos de negocios evolutivos y cambiantes. En el sector educativo, el ecosistema de aprendizaje lo conforman dos elementos: la comunidad educativa y la escuela. Luego vienen las TIC, se meten en el medio y unen a la escuela con su comunidad educativa, conformando así el ecosistema digital de aprendizaje. El objetivo del ecosistema digital es facilitar a sus participantes la interacción, la proximidad y los conocimientos adecuados para generar alianzas, retroalimentarse mutuamente, apoyarse y avanzar en su evolución para poder crecer y permanecer en un proceso de mejora continua, manteniendo la competitividad para subsistir. Cada ecosistema cuenta con un entorno poblado por sus especies, mismas que evolucionan, se adaptan y sobreviven al cambio, o terminan por extinguirse si no lo hacen así. En el ecosistema natural, sabemos, por ejemplo, que hubo especies muy fuertes como los dinosaurios y los mamuts, pero que no pudieron adaptarse a los cambios del entorno y terminaron por extinguirse. En el ecosistema empresarial, basta el ejemplo de una empresa que fue muy lucrativa, quizá todos lo recordemos, Blockbuster, la empresa donde íbamos y rentábamos videos de películas y a los 2 o 3 días teníamos que regresarlo. Esa empresa se quedó obsoleta porque rechazó una excelente propuesta de innovación, que posteriormente la persona que recibió ese rechazo fundó la fulminante competencia de Blockbuster, la empresa que se llama Netflix, que terminó por hacer desaparecer o borrar del mapa empresarial al Blockbuster. Igual sucedió en el ecosistema digital. Por ejemplo, una especie digital extinta fue el primer exitoso buscador de contenidos en Internet, Altavista. Este fue desplazado y olvidado ante el rotundo éxito de su competidor Google. Google también echó fuera, con el navegador Google Chrome, al primer navegador exitoso, el Navigator. Cabe señalar que las especies digitales de este ecosistema son los programas, las bases de datos, los portales de Internet, las redes sociales, los modelos de negocios electrónicos, archivos, imágenes, videos, servicios en línea y muchos otros recursos digitales más. En cambio, las especies naturales del ecosistema natural son las plantas y los animales, y en el ecosistema empresarial las especies son las entidades comerciales. Para que un sistema digital sea exitoso, debe contar con las siguientes características. Primero que nada, debe trascender el espacio físico de las paredes de su organización. Para ello, debe aplicarse en una buena estrategia e infraestructura de comunicaciones. Debe fomentar la creación de alianzas estratégicas al vincular empresas, personas y sistemas. Darle autonomía a todos sus participantes, de manera que puedan relacionarse, evolucionar y cooperar entre sí. El ecosistema digital debe ser un clúster que agrupe personas o participantes que trabajen en un mismo sector para que colaboren estratégicamente y faciliten obtener beneficios comunes, como son servicios digitales rentables y actividades de creación de valor. También debe crear una base de conocimientos común, una base especializada subyacente, que sea una base de datos privilegiada subyacente y sea compartida en el clúster para que todos
tengan esa misma formación y entendimiento de los conceptos. Debe innovar las formas de interacción electrónica de alta conectividad, recopilar todo tipo de información digital y generar inteligencia de negocios para el sector. De igualmente, el ecosistema digital debe crear un entorno digital evolutivo, colaborativo, interactivo, adaptativo y fecundo en conocimientos relevantes del dominio. En el aspecto económico, el ecosistema digital debe emplear inteligencia de negocios a partir de la información que recopila, de los datos, los documentos, los agentes que tiene, para ofrecer múltiples canales óptimos para la compra y venta de servicios. Igualmente, mediante la interacción y el compromiso interdisciplinario, debe ofrecer una combinación de experiencia para preservar y mejorar la competitividad, la prosperidad, la productividad y la competitividad internacional. En el sector educativo encontramos ecosistemas digitales de aprendizaje conformados por la comunidad educativa, la institución educativa y las tecnologías de la información y comunicaciones. Este ecosistema digital de aprendizaje tiene su propio entorno y sus propias especies. En el entorno encontramos la infraestructura tecnológica, los aspectos económicos, los aspectos culturales y el marco legal que lo regula. En las especies digitales de este ecosistema encontramos las redes sociales temáticas, los programadores, los curadores de contenido, las comunidades de producción y publicación de contenido y una serie de recursos digitales de gran utilidad para los aprendizajes. Los ecosistemas digitales de aprendizaje representan un paradigma de los futuros sistemas de educación soportados en las tecnologías de la información y las comunicaciones. En esta infografía se muestra una interpretación gráfica de un ecosistema de aprendizaje digital que brinda acceso a aprendizajes formales e informales y forma competencias para la constante interacción con el contexto. Por contexto me refiero al contexto social, cultural e institucional, en los cuales el correo electrónico, los dispositivos móviles, las computadoras, las redes sociales, los canales de información, los espacios de almacenamiento digital, los sistemas operativos, las aplicaciones, los servicios en línea, etc., son tecnologías digitales de uso cotidiano, de manera que el sujeto desarrolla habilidades para buscar, organizar, publicar, producir y comunicar información con estas tecnologías. Así extiende sus espacios, horarios y formas de aprender, generando conocimientos, habilidades, conductas y emociones al dar y recibir contenidos, conocimientos mediante la colaboración, interacción y comunicación digital. Esta es la manera como el ecosistema digital se manifiesta en el aprendizaje. Hablemos de las bases de la edificación del ecosistema digital de aprendizaje, porque un ecosistema digital de aprendizaje incluye tanto a los propietarios como a los directivos de las escuelas y asociaciones académicas, y además a todos los organismos gubernamentales que las regulan. Por ello, tiene sus cimientos sobre 3 ecosistemas que utiliza como base. Uno de ellos es el ecosistema de infraestructura. Es el entorno de infraestructura general sobre el cual se enlazan los componentes que darán vida al ecosistema digital de aprendizaje. Esta infraestructura debe comprender todas las
Todos los elementos necesarios deben de tener la conectividad a Internet, los puntos de acceso sobre el cual se enlazan los dispositivos electrónicos para la comunicación, sean computadoras, sean tablets, sean teléfonos inteligentes. Debe también tener algún firewall que proteja las granjas de servidores sobre los cuales reside la información, o también podemos tener también unos servidores en la nube con características dinámicas para seguir creciendo conforme se necesite. Además, tener una buena conectividad de Internet de manera tal que sea fácil para usuarios de cualquier parte del mundo conectarse a nuestro sistema. Otro ecosistema que sirve de base para el ecosistema digital de aprendizaje es el ecosistema sectorial. Esto es todos los servicios, todas las soluciones, los componentes para el sector específico en el cual se inserta este ecosistema de aprendizaje. Por decir así, si tenemos en el planes y programas de estudios del área de la salud para ser impartidos, entonces nos va a interesar mucho ver qué hospitales públicos y privados hay en nuestro entorno geográfico que nos sirvan como campos clínicos para complementar la formación que la universidad brinda a los estudiantes. También nos va a interesar que nuestros docentes pertenezcan a organismos colegiados de profesionistas del área. Otro ecosistema digital que necesitamos es el ecosistema local. En este ecosistema vamos a encontrar nodos y redes de innovación vinculados a organismos estándares de calidad. Estamos hablando, por ejemplo, de centros de investigación, sistemas de estadísticas epidemiológicas, quizá lo que los servicios de salud elaboren y publican, de incubadoras de proyectos como los que en Culiacán o aquí en Sinaloa vemos por parte de CODECIN, Consejo de Desarrollo de Sinaloa, así como lineamientos establecidos quizá por los sindicatos de los trabajadores de la educación, todos los lineamientos que establece también la Secretaría de Educación Pública y Cultura de la localidad, en fin, todo lo que nos pueda servir para regirnos y para dar sustento a nuestro ecosistema digital de aprendizaje. Entonces, con todo lo que hemos visto, pues nos damos cuenta de lo importante que es diseñar, planear e implementar ecosistemas digitales de aprendizaje en nuestro sector educativo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos tomar en cuenta tres factores principales. Uno, los proveedores de contenido. Dos, los consultores especializados. Y tres, la infraestructura que vamos a implementar. Los proveedores de contenido nos pueden brindar tres tipos de soluciones. La solución llave en mano, cuando es una empresa muy amplia, muy sólida, muy consistente, esa misma empresa se puede encargar de todo y entregarte a ti todo el contenido que necesitas para dar un determinado plan y programa de estudios o un curso de capacitación, o bien si vas a participar en programas de desarrollo humano, todo te lo pueden dar ya hecho y listo para ponértelo y que tú nada más lo empieces a explotar. Pero hay otras empresas que no hacen ese trabajo, sino que son más accesibles y lo que te ofrecen es una selección de contenidos, te dan un repertorio de contenidos. Tú puedes ver, por ejemplo, a una maestra explicando un tema de física, puedes ver a un maestro explicando el mismo tema de física, o puedes encontrar podcasts o lecturas o o experimentos o manuales que te puedan servir para ese mismo tema de física. Y lo que tú puedes hacer es como si fueras al supermercado, llevar tu carrito y empezar a echar en tu carrito los contenidos que te gustaron y que tú quieres tenerlos en tu plataforma tecnológica educativa. Compras y seleccionas tu contenido. ¿Cómo lo vas a incorporar? Ya eso ya depende de la institución educativa. Hay otros proveedores de contenido que son muy especializados y ellos
te permiten a ti que les digas qué contenidos quieres, cómo los quieres, si quieres que tengan tu sello de tu marca, la marca de tu sello, si quieren que algunos docentes que tú tengas acudan con ellos a sus estudios para grabar ahí determinadas cosas. Ellos te pueden hacer el desarrollo personalizado. Este es un servicio bastante costoso, eh, y para ser bien aprovechado deberás tener al personal docente que tenga suficientes habilidades digitales y contenido y dominio de las estrategias pedagógicas y didácticas para que sepan pedir exactamente lo que vayan a necesitar. En cuanto a las consultorías, seguramente vas a ocupar una consultoría para la planificación estratégica. Tú eres nuevo en el tema y hay consultorías que ya se las saben de todas y te pueden llevar de la mano para que hagas una buena selección o un buen diseño de tu ecosistema digital de aprendizaje. Igualmente, hay consultores especializados en tecnologías para los ecosistemas digitales de aprendizaje. Normalmente los consultores estratégicos no te dominan completamente todo el área de tecnología, pero saben qué pedirle a la consultoría tecnológica y ellos te pueden a ti hacer tu planeación de cuántos access pueden comprar, de qué tipo, dónde lo vas a instalar, si vas a tener que poner un cableado de fibra óptica para conectar 2 o 3 edificios, si te conviene tener un site en local y además un site en la nube, digamos con servicios de Amazon, por ejemplo, para tener dos estrategias, para tener redundancia y planes de contingencia para que tu servicio siempre esté con cosas siempre de alta disponibilidad. Hay otros consultores que son los que te pueden trabajar la motivación de las personas o del alumnado. Si es una empresa donde tú quieres impartir los cursos de capacitación, puedes tener a esa consultoría que sepa motivar a la gente para dar ese extra de cumplir con su trabajo y además aprender las nuevas habilidades que necesitarán ahí mismo en su empleo para volver más productiva a la empresa. O bien, cuando tienes docentes y necesitas también capacitarlos, pues también ellos te pueden ayudar a que encuentren la motivación y puedan tener éxito en llevar a cabo esos aprendizajes. Y las consultorías muy importantes son las consultorías que se encargan de darte acompañamiento para la implementación y puesta en producción de tu ecosistema digital de aprendizaje. Esas son las empresas que te enseñan cómo resolver los problemas de implementación y que constantemente estarán en comunicación con la empresa de la estrategia y con la empresa que te hizo la infraestructura tecnológica para ir afinando los detalles que te pudieran ocasionar problemas, de manera que llegues en poco tiempo a tener una implementación funcionando correctamente y te ayude a obtener un retorno de la inversión con creces. Ahora, el tercer punto que vemos aquí, de la infraestructura, considero yo, uno de los más importantes, yo diría el más importante. Ese es el que te va a permitir a ti tener ese ecosistema digital que tú necesitas para el aprendizaje. Esta infraestructura es la llave maestra para operar la administración, entrega y seguimiento del servicio para el aprendizaje digital. Los principales elementos que tiene esta infraestructura es el Sistema de Administración de Contenidos de Aprendizaje, o LCMS por sus siglas en inglés. Tiene también un sistema de publicación de contenidos, pues tener aquí contenidos publicados para su uso asíncrono o diferido,
O bien puedes tener contenidos de uso síncrono, donde tengan todos que estar conectados al mismo tiempo y a la misma hora para que el contenido se consuma. Y también están las herramientas de autoría. Estas herramientas de autoría son las que te van a servir para crear los objetos de aprendizaje. Con estas herramientas tú vas a crear tus videos, cuestionarios, crucigramas, ¿por qué no? Videoquizzes, ejercicios, tareas de colaboración, por ejemplo, foros de discusión, etcétera, etcétera, etcétera. Son herramientas muy importantes para generar los recursos educativos digitales. Las herramientas mejores que puedes encontrar son las que te van a servir para crear contenidos didácticos que privilegien la interactividad, que te permitan hacer simuladores, que te permitan elaborar juegos que entretengan al estudiante mientras aprenda, o por ejemplo que te permitan crear materiales, por ejemplo, de realidad virtual inmersiva. Esos son sumamente atractivos para los estudiantes y es mucho lo que pueden aprender con ellos. Entonces, una vez que tienes elaborados todos tus objetos de aprendizaje, tus objetos de contenido, tus contenidos de aprendizaje, eh, los vas a colocar en el sistema de publicación de contenidos. Casi siempre es una LMS, un sistema de administración de aprendizaje. Yo con la experiencia que he tenido ha sido básicamente con Schoology, donde los maestros elaboraban sus contenidos, los colocaban en la plataforma para la cual la plataforma ya estaba organizada por ciclos escolares, por materias, y cada materia por semana, cada semana por los días que se iba a impartir la materia, y cada día por los contenidos que se iban a ver y las actividades de aprendizaje que se iban a realizar. Algunas actividades eran simplemente prácticas que no se tomaban en cuenta para la libreta de calificaciones. Otras eran actividades cuyo resultado inmediatamente se computaba en la libreta de calificaciones, y cada calificación tenía un valor ponderado dependiendo si la actividad la habías clasificado como un examen, o la habías clasificado como actividad de aprendizaje, o la habías como trabajo áulico, o lo habías calificado como tarea, que era una actividad donde sin intervención del maestro el alumno la tenía que realizar por su cuenta, o bien si era un proyecto, un ensayo o algo que el maestro tenía que revisar personalmente. Y cada uno de ellos le daba un valor ponderado. Y al final la plataforma llevaba todo el control de la calificación, y el docente podía hacer muchos ejercicios con el estudiante. Incluso los docentes utilizaban una plataforma que se llama EducaPlay, que te permite generar hasta unos 20 tipos de actividades diferentes. Ahí hacían, me acuerdo, cuestionarios con preguntas de opción múltiple, o cuestionarios de respuesta abierta donde tenían que escribir la respuesta a los estudiantes. También podían relacionar columnas, podrían hacer crucigramas, sopas de letras. Las sopas de letras lo usaban mucho cuando querían que los alumnos trabajaran el vocabulario de algún tema específico, y simplemente los ponían a encontrar las palabras en la sopa de letras que formaban el vocabulario. Ya cuando ellos elaboraban en esa herramienta pública que se llama EducaPlay una actividad de aprendizaje, entonces exportaban esa actividad como un objeto de tipo SCORM. SCORM es un estándar para la interoperabilidad de objetos informáticos para plataformas de aprendizaje. Una vez que estaba en SCORM, ellos la podían ya incorporar a la plataforma de Schoology
ponerle la marca de la empresa y ponerle también, asignarle un valor de puntuación para las calificaciones. Y el mismo Schoology incluía tanto la publicación de contenidos como la administración de los contenidos de aprendizaje. Es decir, ahí mismo llevaba la libreta de calificaciones, de manera que los directivos podían generar reportes ejecutivos y podían saber qué tantos porcentajes de alumnos estaban teniendo calificaciones aprobatorias. eh, Podían también sacar cuáles eran los objetivos de aprendizaje que más dificultades tenían los estudiantes en lograr, y en base a eso ya pedían a los docentes que cambiaran la estrategia, que buscaran una estrategia más efectiva, y podían estar realizando las adaptaciones de los contenidos de aprendizaje de ese curso en particular. Como ven, esa era toda una plataforma de un ecosistema digital de aprendizaje muy útil, muy bueno, la verdad. Así pues, para el ecosistema digital de aprendizaje, estamos requiriendo contar con computadoras o dispositivos electrónicos, la conexión a Internet, los programas de aplicación, que los usuarios cuenten con habilidades digitales básicas para hacer uso de la computadora, del Internet y la aplicación, que los instructores o los docentes conozcan la plataforma y sepan ayudar en algunos problemas básicos del estudiantado, que se cuente también con una mesa de ayuda y de soporte técnico para cuando el docente y el alumno se encuentran con problemas que no pueden resolver, el personal técnico acuda y les resuelva y les permita continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. También se necesita contar con tutoriales y manuales donde los alumnos y los profesores puedan consultar sus dudas sobre cómo opera la plataforma. Sobre todo, se necesita mucho contar con el sistema de administración de contenidos de aprendizaje y el sistema de publicación de contenidos. Muy importante que tengan contenidos interactivos, porque, porque es muy necesario que los alumnos eh, desarrollen habilidades de autoaprendizaje, y es más fácil que las desarrollen si es interactiva su experiencia de aprendizaje electrónico o digital. Por ello, se necesita mucho de la creatividad de los docentes y de sus conocimientos de pedagogía, que no tratan de enseñar de la misma manera que enseñan presencial. Si ahora lo cuentan con una plataforma, cuentan con diferentes tipos de actividades de aprendizaje para ser diseñadas, y cuentan con alumnos con habilidades digitales, entonces tienen que transformar también su forma de enseñar, pero no tomando en cuenta como si la tecnología fuera el fin. La tecnología nada más es el medio. El fin es el proceso de enseñanza-aprendizaje, y para eso la estrategia pedagógica es lo más importante. Ahora bien, necesitan la infraestructura tecnológica institucional, lo que les comentaba hace un momento sobre que tengan la conectividad entre los edificios, la conectividad inalámbrica, que los alumnos acostumbren llevar sus dispositivos electrónicos, que sepan cómo conectarse, con qué contraseña, en dónde, a qué red, etcétera. Y lo muy importante, la tecnología cambia mucho, cambia muy rápido. Entonces la organización debe tener presente que no, que un ecosistema digital de aprendizaje no es una meta lograda y terminada y alcanzada. Es una meta que requiere de constante supervisión, adecuación, organización y mejora continua. Algo muy interesante que me ha tocado ser testigo es que una vez que una institución educativa tiene su ecosistema digital de aprendizaje ya en una etapa madura, con un buen grado de madurez, empieza a explorar nuevas metas, a escalarlo. Y para ello, uno de los puntos muy interesantes es la globalización, porque se empiezan a dar cuenta que pueden crear cursos, subirlos a internet
y permitir que desde cualquier lugar del mundo la gente se conecte y aprenda. También empiezan a prestarle más atención a la experiencia emocional del estudiante, del objeto de aprendizaje, y tratan de hacerlo cada vez más adaptativo para que esa experiencia emocional corresponda con la personalidad del estudiante y para que tenga al alcance, o que el mismo sistema ponga a su alcance y le ofrezca los, los tipos de contenidos o los tipos de explicación que puedan llegar a ser más del gusto y de la preferencia del estudiante para que pueda disfrutar mejor su proceso de aprendizaje. Por ello se ocupa tener gran diversificación, tener muchos tipos de materiales para que las personas puedan elegir lo que más les conviene, lo que les interese aprender, el cómo lo quieren aprender y en dónde. Por ejemplo, un tema importante que es la evaluación. Si tienes una diversificación y le dices al alumno, ¿sabes qué? Ya, te, ya tienes los contenidos, ya tienes los materiales de estudio. Ahora, para ver si lograste dominar los temas, te doy varias opciones. Una, elabora una presentación en PowerPoint, por ejemplo, y genera un video con tu explicación y con la presentación esta, y eso te califico. Otra opción de calificarte es desarrolla un ensayo este, que tenga su índice, que tenga una introducción, que tenga todos los contenidos cuidando tal y tal y tal y tal punto o tema. Al final termina con una conclusión, hazme un glosario, agrega la bibliografía en formato APA y con eso te califico. O bien a otro le puede decir, ¿sabes qué? Haz un estudio de campo y le das la opción de que vaya y que haga entrevistas y te genera una estadística y todo. Entonces, que el alumno pueda escoger cuál de esas formas de evaluación es el que le atrae y el que está dispuesto a hacer, y que no se encasille con un mismo método, porque no todos los alumnos son iguales, todos son diferentes, hay preferencias y hay formas de aprender. Entonces no trates de que todos los alumnos aprendan igual o se evalúan igual, darles la opción de que escojan cómo quieren ser evaluados. Y sobre todo, lo más importante, que este es el ecosistema digital de aprendizaje tenga un enfoque colaborativo, que integre comunidades de aprendizaje, comunidades científicas, comunidades académicas, comunidades de emprendimiento, que puedan participar en proyectos interdisciplinarios a través de la plataforma, que puedan trabajar en proyectos por un equipo, etcétera. ¿Qué otra parte interesante es que logres atraer los prospectos a tu plataforma, que estés muy atento a cómo van cambiando las necesidades de aprendizaje y la forma en que les pueda gustar aprender a la gente? Entonces, en cuanto más consciente estés como institución educativa de los tipos de personas que puedes atraer, entonces les des lo que cada uno de ellos necesita. Y muy importante, que tu plataforma y tus contenidos y tus programas se encuentren siempre vigentes y actualizados.
vamos a darte las sugerencias para desarrollar un ecosistema digital de aprendizaje paso a paso. Primero, vas a identificar las necesidades de la organización. Por ejemplo, puedes estar en una escuela primaria que desea contar con una plataforma tecnológica donde tenga los contenidos de aprendizaje de cada grado escolar y cada materia de grado escolar, y tenga todos sus grupos de alumnos que llevan ese grado escolar, y tenga ahí todos los contenidos, todas las lecturas, videos y explicaciones de los temas, y así también cuente con las actividades de aprendizaje y de evaluación necesarias. Esto es muy útil en una escuela porque hay veces que ya está avanzado el grado escolar y el docente consigue una plaza mejor, por ejemplo en una escuela pública, entonces termina por renunciar, y el nuevo docente que llega se encuentra con el gran problema de dar seguimiento al aprendizaje que llevan los alumnos. Sin embargo, cuando toda esta información ya está bajo control en una plataforma, el nuevo docente se presenta ese día y ya sabe cuál es la planeación didáctica de la clase que tiene que dar, ya sabe cuál es el avance que tiene cada alumno, ya sabe cuáles objetivos de aprendizaje ya alcanzó cada uno de ellos. Entonces, tienes que identificar bien las necesidades de la organización y trabajar en el diseño de una solución adecuada. Ese diseño va a incluir la construcción de la solución tecnológica con el sistema de administración de aprendizajes adecuado. Por ejemplo, donde yo trabajé, decidieron, primero usaban Edmodo en la versión libre, y era como tener un poquito las cosas muy atadas al docente en particular. Luego cambiaron a la plataforma Schoology y adquirieron la licencia empresarial. Entonces ya pudieron crear una estructura de cada grado escolar por cada materia, ya tenían su curso creado. En ese curso tenían estructurado por la cantidad de semanas que iban a durar impartiendo la materia. Luego, para cada semana, qué días de la semana iban a dar clases. 1, 2 o 3, cuántas clases iban a dar a la semana. Para cada una de esas clases, cuáles eran las explicaciones que iban a proporcionar y cuáles eran las actividades de aprendizaje que iban a trabajar. Cuáles de ellas eran tareas, cuáles eran actividades áulicas, cuáles eran actividades lúdicas, cuáles eran actividades de evaluación. De tal manera que pues era muy interesante cómo empezó a operar todo una vez que se estableció la plataforma, y cada alumno llevaba su propio dispositivo, su computadora, su tablet, para conectarse a internet y tener acceso a las actividades de aprendizaje. Entonces ya tienes qué plataforma te va a permitir hacer eso y cómo la vas a organizar. Siguiente paso, vas a diseñar pedagógicamente las actividades de aprendizaje. Cómo va a estar constituida, va a llevar un video, va a llevar esto, va a llevar aquello, va a llevar lo otro. Y ya tienes toda tu lista. Vas a querer un foro de discusión, vas a querer todo lo que vas a querer ahí lo pones en tu diseño. El siguiente paso va a ser adquirir o construir los contenidos temáticos interactivos y que sean de interfaz intuitiva. Para esto, puede que instruyas a tus docentes de cómo elaborar los contenidos, o bien que recurras a un proveedor de los que comentamos anteriormente, que te dan un repertorio y tú ya ahí escoges los contenidos que a ti te sirvan. Y por último, establecer un programa de mejora continua de las aplicaciones y de la infraestructura. Esto es muy importante porque los contenidos temáticos, los programas de estudio cambian de un año para otro. Tú debes de tener, de cuidar de que tengas una manera de resolver esto. Si lo puedes hacer de una forma que sea independiente, que sea simplemente de tu institución, pues está muy bien. Si no, vas a estar dependiendo totalmente de proveedores externos. Y si no lo haces, si no estás mejorando continuamente, pues te puedes extinguir. Ya me tocó, por desgracia, ver a una empresa que diseñó cada una de las explicaciones por medio de videos de dibujos animados muy bien hechos sobre cada uno de los objetivos de aprendizaje de los planes y programas de estudio de educación primaria y de educación secundaria aquí en México. Luego vendió acceso a esa plataforma
planes muy atractivos, y ya tenía todo en marcha cuando cambiaron todos los planes y programas de estudios de una forma bastante, mm, bastante fuerte, un cambio radical. La empresa tiró la toalla, no había hecho un plan de mejora continua que le permitiera tener un proyecto de escalabilidad de su plataforma, y el programa así se quedó, ya no siguió operando. Entonces hay que cuidar que eso no te pase cuando estés creando un nuevo ecosistema digital de aprendizaje. Podemos encontrar manifestaciones de un ecosistema digital muy claramente especificadas. ¿Cómo se manifiesta? En aspectos cognitivos, porque los alumnos de hoy no aprenden como los de las décadas anteriores. Esta nueva generación aprende de manera muy diferente, porque desarrollan destrezas diferentes, ya que están utilizando muchos medios digitales. Sus formas de comunicación cambian, quizá no platiquen tanto, pero chatean mucho por internet o comparten cosas en las redes sociales. Los paradigmas pedagógicos también cambian. Quizá ya no es tan importante tener la clase presencial, y quizá el maestro ya no es la persona que domina más el tema y que les habla de él, sino que ahora el docente es la guía, quien les va a mostrar dónde van a encontrar la información más relevante y actualizada sobre el tema, y también les va a enseñar cómo identificar y desechar la información que no resulte confiable. Con la conectividad a Internet, con los dispositivos móviles, ha cambiado definitivamente cómo se aprende, dónde, cuándo, con quién, de quién, y sobre todo qué y por qué se aprende. Aquí, en esa imagen, podemos ver cómo ahora cómodamente puedes aprender sentada en un parque a la sombra de un árbol, en un ambiente muy agradable, muy diferente a lo que es un salón de clases, donde a veces el maestro está haciendo la disertación y a ti te están incomodando las voces de los alumnos que están cerca de ti. Ahora no, con estos ecosistemas, tú puedes buscar un espacio, tu lugar, ir a tu lugar preferido, al lugar que mejor te acomode para tu aprendizaje. En los ecosistemas digitales de conocimiento o de aprendizaje para la sociedad del conocimiento, las actividades físicas o virtuales proporcionan una gran variedad de opciones para generar aprendizaje desde la perspectiva de comunidad, con situaciones espontáneas de la interacción del estudiante con los tutores, con los contenidos y con la tecnología en función de sus propias necesidades e intereses, y conducidos por docentes con habilidades digitales. Como implicación pedagógica, la presencia de estos ecosistemas digitales en el aprendizaje rompen los esquemas y las estructuras de antaño, dando paso a la independencia y autonomía de los estudiantes, siguiendo sus intereses y las situaciones que son significativas para ellos, interactuando además con otros estudiantes y comportándose como sus formadores pares o participando en las comunidades. Por ello, los procesos de aprendizaje se mueven, pues evolucionan con rapidez conforme al cambio tecnológico y al cambio en los requerimientos y necesidades de la sociedad. Incluyen instancias formativas normadas y no normadas. Cualquier persona puede abrir un blog y enseñar un tema escolar y tener mucho público aprendiendo ahí, sin necesidad de haberse sometido a alguna normatividad. Estos ecosistemas digitales emplean la colaboración y la distribución del aprendizaje, de tal manera que una persona en una parte del país y otra persona en el extranjero pueden estar elaborando juntos un ensayo o un proyecto, e incluso pedir opinión a expertos que ni siquiera conocen, pero que por su prestigio se atreven a abordarlos. Usan entornos altamente tecnificados para generar el conocimiento. La enseñanza es síncrona
o es asíncrona o es combinada. No hay nada que los, em, que los limite. Forma nuevas competencias y capacidades. Sí, ahora hay que formar competencias para, para desenvolverse en un medio, en un mundo tan altamente tecnificado. Y es muy importante que obtengan una buena formación ética, una buena formación cívica, que aprendan a aprender, que aprendan a ser colaborativos, que aprendan a relacionarse con gente que tenga sus mismos intereses, aunque estén en diferentes lugares, y saber cuándo pueden depositar un poquito de confianza o cuándo no. Las nuevas estructuras organizativas siguen innovando, siguen cambiando. De repente ya vemos que ahora hay instituciones escolares que no cuentan con aulas, simplemente todo lo hacen a través de las redes, a través de la internet, y ahí dan sus cursos, sus clases y todo lo demás. Estos ecosistemas digitales configuran redes de información. Inmediatamente se vinculan con otras entidades, con otras especies digitales como ellas, para establecer alianzas y crecer. Tiene movilidad virtual el estudiante, ya no están sujetos a tener que estar 8 horas sentados, encerrados en un salón de clases para aprender. Ahora pueden aprender desde el lugar donde se encuentren, siempre y cuando cuenten con un dispositivo electrónico, con acceso a internet y con las credenciales suficientes para vincularse. Y los roles docentes se reinventan. Ya el docente no tiene que ser, no está obligado a ser la persona que sepa más del tema y transmitir lo que pueda a sus estudiantes. Ahora el docente los puede guiar a donde se encuentren las comunidades de conocimiento que presenten información confiable, vigente y reciente, y que los estudiantes sepan dónde encontrar información trascendental o certera y cuál información es preferible ignorar. Conclusiones. La conexión continua y ubicua a Internet incide en el ámbito educativo para requerir la formación de competencias digitales para un mundo tecnológico que sobrepasa la infraestructura y el entorno de las instituciones educativas. Por ello, el sector educativo debe formar en el estudiante las competencias digitales para la era actual, para que haga uso responsable y ético de las tecnologías de la información y comunicaciones en cualquier contexto que se le presente, que sea capaz de participar en la creación colaborativa de conocimientos, autogestione su propia ruta de aprendizaje y aproveche la disponibilidad de la información en fuentes confiables, discriminando la información de dudosa procedencia. Es indispensable incorporar las tecnologías de la información y comunicaciones a los ecosistemas educativos, sobre todo la conectividad a Internet y la computación ubicua, para transformar el cómo, cuándo y dónde aprender, permitiendo al estudiante ser el protagonista de la construcción del entorno de aprendizaje en atención a sus propias virtudes, intereses y potencialidades. Los ecosistemas digitales de aprendizaje se transforman a gran velocidad, incorporan con frecuencia sistemas de administración de aprendizajes que emplean inteligencia artificial, inteligencia de negocios y análisis de datos masivos para autotransformarse de manera adaptativa. Y esos cambios pueden ocasionar que los docentes no logren discernir el cómo o por qué produce determinados resultados de evaluación de aprendizajes que quizá no habían sido considerados durante su diseño, planificación y desarrollo. Por ello, es conveniente y apremiante la realización de estudios serios, cualitativos y cuantitativos de su desempeño para comprobar la efectividad que logran, la certeza de los resultados de aprendizaje y la evaluación del cumplimiento del perfil de formación esperado contra el perfil de formación obtenido. A continuación te presento la bibliografía consultada para elaborar este trabajo. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto de la presentación.